Mi nombre es Guillermo Banchini, soy profesor adjunto en la cátedra Alejandro Beltramone en la Facultad de Arquitectura de Rosario y en el año 2000 gané una beca FOMEC a través de la Universidad Nacional de Rosario, que me permitió ir a estudiar a la Escuela de Arquitectura de SciArc en Los Ángeles, donde terminé mi programa de máster. En ese año todavía se llamaba programa de MRD, que era Metropolitan Research and Design. Al finalizar el máster me quedé 3 años más, di clases en SciArc y luego volví a Argentina para cumplir con la beca FOMEC. Me instalé aquí, volví a abrir la práctica en Rosario y comencé en el año 2015 a tratar, después de que Hernán Díaz Alonso y Marcelo Espina, que estaban también en SciArc, empezamos con la idea de armar un programa de intercambio al principio, tratando de generar una sinergia, que algún estudiante de SciArc viniera aquí, que alguien de aquí de Rosario tuviera la chance de ir a estudiar allá. Al principio pensamos que se podría instaurar con el programa de grado, después vimos que era difícil por cuestiones, aquí la universidad es gratis, allá es paga, entonces todo este marco de transición iba a ser inconveniente, y avanzamos un poco más y pensamos en tratar de armar un programa de una beca. Tuvimos la suerte de que Hernán Díaz Alonso se convirtió en el director de SciArc y a partir de allí empezamos a tratarle de dar forma. Tuve reuniones aquí con decanos y bueno, finalmente di con Ana Valderrama, que fue la persona que básicamente alineó todas las cuestiones para que la universidad y SciArc pudieran firmar un convenio de reciprocidad, si se quiere, a través de la posibilidad de instaurar este máster. A partir de, ahí me pierdo el año, pero debe ser 5 años atrás, se firmó este convenio y que permite, en realidad, que un estudiante de la Universidad Nacional ya recibido pueda acceder a aplicar para estudiar un máster que se llama postgraduate, o sea, a partir de que uno esté graduado. E invitamos todos los años a través de la FAPID a que alumnos presenten su currícula y una vez que presenten su currícula, si hay más de uno, se hace una preselección de estudiantes, un orden de méritos, y ese orden de méritos se manda a SciArc. Y SciArc tiene la potestad de decidir qué hace con ese o con esos estudiantes. Le puede hacer una oferta de un full tuition, que vendría a ser que nos pague por hacer el máster, o se le puede hacer una oferta de menor porte. Guillermo, hablaste de los inicios, de cómo fue avanzando esa relación entre SciArc y la facultad. Hoy, desde este momento y desde los diferentes roles que te tocó asumir y llevar en esta relación, ¿cómo ves, cómo la definís y para dónde va esta relación? En realidad, la idea de la relación es tratar de fomentar la mayor cantidad o la mayor sinergia, si se quiere, posible entre no solamente entre los estudiantes, sino a futuro apostar a la posibilidad de que incluso profesores tengan la posibilidad de armar algún tipo de intercambio, si se quiere. Ya se hizo un ensayo hace 3 años atrás, que Florencia Pita dio un curso acá en Argentina y viajaron estudiantes de SciArc que estuvieron aquí, tuvieron reviews aquí, trabajaron en un sitio en Rosario y luego se viajó con un grupo de estudiantes de la universidad de aquí y estuvieron en Los Ángeles y tuvieron la posibilidad de ver reviews, entrevistas, ver un poco el mecanismo, cómo funciona la escuela. Por ahí es difícil, si alguien no tuvo la posibilidad de visitar una escuela americana en este caso, y no tuvo la posibilidad de visitar cómo funcionan y ver los mecanismos y ver a lo que uno puede acceder, muy difícil tomar la decisión
de aplicar para un máster, pero esto abre la brecha, digamos, esta posibilidad de intercambios, y si se pueden seguir haciendo, ayuda a abrir un poco el panorama para todos los estudiantes. Los alumnos y los profesores de esta facultad tienen el nivel para poder aprovechar este tipo de oportunidades. ¿Cómo ha sido hasta ahora el balance de esto? Yo creo que fue positivo, o sea, le voy a dar un alto valor al aprendizaje que tienen los estudiantes aquí, con el acceso a una educación pública de un alto grado. Los estudiantes que han viajado, no solamente he tenido la chance yo, un montón de estudiantes que han viajado no solamente a SciArc, a otras universidades, después o siguen allá, y si siguen allá están en posiciones generalmente altas, o si fueron a trabajar a alguna oficina, ascendieron rápidamente. La base que se aprende aquí es muy sólida y buena. ¿Y cómo es ese proceso del contexto de escasez permanente que tiene este país, por lo general, a pasar a una entidad privada, creada y pensada de otra manera? ¿Cómo es ese traspaso, ese tránsito? A ver, el mecanismo es bastante similar, digamos, cómo funciona, por ahí está dividida de otra manera, pero cómo funciona en sí todo el mecanismo de dictado de clases y los tiempos de los estudiantes a acceder a esas clases es bastante similar. Después, bueno, por supuesto, la Universidad Americana tiene una agenda diferente porque no otorga un diploma que te permite trabajar, ¿no? El estudio está más basado en algo puntual, si el alumno quiere seleccionarlo, y aquí está basado básicamente en que uno tenga un título habilitante. La gran diferencia está ahí. Bien. Son instancias, digamos, que permiten abrirse, animarse a nuevas propuestas, nuevas inquietudes. Son disparadores. ¿Cómo lo viven ustedes en el día a día? Obviamente que sí, si accedes a un programa máster, el programa máster te abre, primero tenés un pool de selección, ¿no? Puedes elegir qué tipo de máster querés tomar, y dentro del máster después tenés la posibilidad de seleccionar tus propios profesores, o sea, tenés la posibilidad de customizar qué tipo de educación podés recibir. Y a partir de eso, de esa selección, después está en vos donde pones tu objetivo, ¿no? Si lo pones en un punto alto o lo pones en un punto medio. Hernán Díaz Alonso decía que cuando él se fue a Estados Unidos era para estar más cerca de donde se discutían los temas importantes de la arquitectura. ¿Sigue estando por ahí para poder escuchar esos debates, para poder participar? A ver, la posibilidad que tienen estas universidades privadas o entidades privadas es la de tener gente de todos lados del mundo y gente prestigiosa. Eso te permite acceder a cosas que hoy aquí ya no son tan difíciles como eran cuando yo viajé, que eran inaccesibles. Hoy toda la media que hay dando vuelta te permite acceder por ahí incluso a charlas, ¿no? Hoy, después de la pandemia, si hay algo bueno que se instauró de la pandemia fue el tema de la tecnología. El Zoom o cualquier otra aplicación te permite hoy acceder a escuchar una charla, a integrar en un debate, a tener una discusión. Pero bueno, la gran diferencia que tienen las escuelas americanas está basada en tema económico, ¿no? Tienen acceso, son privadas, tienen acceso a contratar a quien quieran. Pero el marco de discusión se ha hecho más global. El marco crítico por ahí de la arquitectura sigue estando polarizado por ahí en Estados Unidos, pero hay otra cultura que se viene desenvolviendo, que tiene que ver con todo el tema, sobre todo el cambio climático, y esa discusión es una agenda que es mucho más general y global. ¿Puede haber una voz que surja de Latinoamérica, como lo ves, o todavía estamos en un escalón? Hay muchos profesores y profesionales latinoamericanos que se han tenido en cuenta, dando clases en universidades súper prestigiosas, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa también. Yo creo que hay voces ya. Por ahí no son voces fuertes, digamos, porque nuestra profesión está acotada casi a nuestra profesión, salvo algún profesional excepcional
en lo que se llamaban los arquitectos estrellas, que por ahí lo conoce el público general, después los arquitectos no nos conoce mucha gente. Pero sí hay mucha voz latinoamericana. Como te dije, hoy hay gente en posiciones de alto prestigio en oficinas de arquitectura en el mundo y en universidades. Siempre la idea es volver a los que participan de este tipo de instancias, digamos, tanto estudiantes como profesores, que vuelvan a la facultad acá para transmitir, para... La idea es esa. La idea es que tengan la posibilidad más gente de ir y acceder y que, bueno, que todo eso tenga como un feedback, si no, la verdad que no tiene ningún sentido. Así que esperamos que se siga dando para generar eso. Vos transitaste también como estudiante de esta facultad. ¿Qué cambios notás? ¿Hay una apertura que recibe todo este tipo de propuestas también innovadoras que van surgiendo? Yo creo que la estructura de la universidad, de la facultad, sobre todo con la instauración, sobre todo de las cátedras libres, donde aparecieron, aparte de todas las materias que son básicamente la columna vertebral con proyecto y todos los anexos de los seminarios, como se llamaría en Estados Unidos, pero las materias que apoyan a proyecto, la aparición de estas materias optativas y las cátedras libres permitió instaurar y ir mechando algunas materias que tienen que ver con tecnología y con cuestiones que un poco rozan la agenda mundial y no tanto la local. Eso me parece que le permite a los estudiantes tener otro tipo de relación incluso con el mundo. Antes por ahí los temas importantes de la arquitectura o los personajes más importantes de la ciudad no pasaban estos pasillos o estas aulas. Digamos, hoy es algo cotidiano para estos estudiantes, pero que antes no sucedía. ¿Se aprovecha? ¿Cómo es la experiencia que están transitando? Mira, siempre fue en la universidad, aquí, que digamos, de nuevo, tenemos la suerte que sea todavía una educación pública. El estudiante, a ver, la educación a la que uno accede hoy, con las altas posibilidades que tenés con los docentes, depende de uno. Y, digamos, hay un montón de voces adentro de la facultad, hay un montón de cuestiones que se discuten, hay alumnos más comprometidos y alumnos por ahí no tanto. Pero, digamos, el rango de posibilidades que tiene el alumno hoy es mucho mejor a la que tuve yo, por supuesto. Aprovechemos los medios y las redes, las nuevas tecnologías para invitar a los estudiantes a estas nuevas posibilidades que se están presentando. Así que, ¿por qué es interesante esto? ¿Qué le puede aportar este tipo de oportunidades que están surgiendo? Básicamente lo que le puede aportar a los estudiantes es informarse y tener la posibilidad de estudiar y acceder a, no sé, un marco de discusión que tiene que ver mucho más con la globalidad que la localidad de la arquitectura. Hoy hay un montón de cuestiones que están pasando en la facultad y si el estudiante tiene ganas y puede acceder, eso indudablemente a corto plazo va a reverberar en todas las cuestiones que dependen de la ciudad. Hay que animarse y atreverse. Por supuesto, siempre. Gracias, Guillermo. No, gracias a vos, gracias a todos.